decíamos que la agresión tenía que ser ilegítima y al mismo tiempo actual Regla o 4, sí, cerrar, se me inminente. cortó el wifi. Este, y habíamos hablado del caso del que destruye el celular, ¿no? El que le rompe el celular a otro porque sabe que tiene filmaciones que lo comprometen y con lo cual lo podrían extorsionar. Con eso lo que quiero decir es que no hay que esperar que lo comiencen a extorsionar para defenderse, sino que cuando hay inminencia, cuando tiene razones para pensar en que podían usar ese material para afectarle un derecho, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando nosotros sostengamos en un caso que no hay legítima defensa, no necesariamente el caso es punible, porque puede ser que no haya legítima defensa, pero haya estado de necesidad. ¿Mm? O puede ser que no haya legítima defensa, pero sí hay error en la legítima defensa. Sí puede darse la situación en la cual una persona cree que obra en legítima defensa y no obra en legítima defensa. Y vamos a ver que ese error sería un error de prohibición que afecta a la culpabilidad, que lo vamos a ver después en la culpabilidad. ¿Mm? Bueno, nosotros vimos que hace falta una agresión ilegítima, actual o inminente. Contra esa agresión, la persona afectada se puede defender, puede ejercer una defensa. Alguno podría creer que la defensa debe ser solamente necesaria. ¿Mm? Claro que la defensa tiene que ser necesaria. La defensa, ¿cómo tiene que ser la defensa? Necesaria. ¿Qué quiere decir que sea necesaria? Quiere decir que entre las distintas posibilidades de defenderse de esa agresión, el agredido tiene que elegir aquella defensa menos lesiva. Es decir, la conducta defensiva capaz de lograr la defensa, ¿no? Capaz de evitar que esa agresión se convierta en un daño a sus bienes jurídicos, esa chance menos lesiva es la necesaria. Pero no basta con que sea necesaria, sino que además de ser necesaria, tiene que ser racional. No puede cualquier defensa necesaria admitirse. Vamos a ver entonces, que sea racional quiere decir que sea medianamente proporcional, que no haya una desproporción manifiesta, escandalosa, manifiesta, entre la agresión y la defensa, entre la conducta agresiva y la conducta defensiva, ¿no? Entonces, en primer lugar, del texto de la ley, ¿surge que la defensa tiene que ser necesaria y además racional? Sí, surge del texto. ¿Por qué? Porque el artículo 34, inciso 6, que leímos hace un ratito, que decía que tenía que tener 3 elementos. Agresión ilegítima, el primero. El segundo, el B, dice, fíjense, dice, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Necesidad es que sea necesaria. Racional, que sea racional. No dice necesidad del medio empleado, dice necesidad racional. Quiere decir que ahí está en la ley los dos requisitos, que sea la defensa necesaria y además que sea racional. Y fíjense que también hay una alusión al tiempo. ¿Se acuerdan que la agresión tenía que ser actual o inminente? Dice, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Para impedirla o repelerla. ¿Cuándo se impide? ¿Qué agresión se impide? La que no está, la inminente,
la que puede venir en cualquier momento. Dice, para impedirla o repelerla. ¿Y cuál se repele? La actual. Se repele la actual. ¿Está bien? Cuando me están atacando yo puedo repelerlo. Cuando me pueden atacar en cualquier momento puedo impedir que me ataquen. Una es la defensa actual y otra es la... perdón, una es la defensa frente a una agresión actual y otra es la defensa frente a una agresión inminente. Contra una agresión actual, repelo la agresión. Contra una agresión inminente, la impido. Bueno, la ley dice entonces que la defensa tiene que ser necesaria y racional. Bueno, los libros en general siempre les dan un ejemplo que me gustaría aclararlo, porque lo dan de una manera muy imprecisa, ¿no? No sé si ustedes pensarán igual, pero el que leyó algo sobre esto se acordará del ejemplo. El ejemplo del paralítico que está sentado en su silla de ruedas, no tiene capacidad, debido a su problema, no tiene capacidad para pararse y para poder evitar que un chico, que un joven, que un niño, dicen los libros, que está saltando la tapia para el patio de su casa, le está hurtando una manzana. Dan un caso ridículo, ¿no? Un chico se está llevando una manzana del árbol que una persona tiene en el patio de su casa y para que no le... Y el chico se agarra la manzana y se quiere ir, y para que no se lleve la manzana, le mete un tiro en la espalda, ¿no? Claro, ese es un caso extremadamente claro, demasiado claro, un caso de película, ¿no? Es medio raro imaginar que alguien va a matar para que no se lleve una manzana. Entonces, ¿qué diríamos frente a ese caso? Los libros dicen esto, ¿no? Por eso, incluso el libro de Zaffaroni, por eso me gustaría aclararlo. Dicen, se trata de una defensa necesaria porque no tenía otra forma que salvar la manzana, pero no es legítima defensa porque no es racional, porque es manifiestamente desproporcionada matar a la persona, matar al chico, para que no se lleve una manzana, ¿no? Bueno, yo diría que hace falta aclarar el ejemplo, porque, ¿por qué? Porque cuando dice que es necesario, que es necesaria, ahí tenemos que quedarnos un poquito, ¿no? ¿Era necesario matarlo para evitar que se lleve la manzana? O sea, ¿qué quiere decir necesidad? Necesidad quiere decir la defensa más leve, la menos dañina dentro de las posibles. Por supuesto que esa persona que está en silla de ruedas y lo único que tiene es un arma de fuego, podría haber disparado al aire, podría haber disparado cerca del chico, podría haberle, en el peor de los casos, podría haberle disparado a los pies. También sería desproporcionado, me parece a mí, pegarle un tiro en el pie para que no se lleve una manzana, ¿no? Pero además de ser desproporcionado, también sería innecesario. A ver, salvo que pensemos en un caso medio loco y digamos, bueno, esta persona pega un tiro en el aire, tira un tiro al aire y dice, andate muchacho o te meto un tiro en la cabeza. Y el chico le dice, qué sé yo, pito catalán, me llevo igual la manzana. Entonces le hace un disparo cerca de la persona. Y el chico, aunque le rebotan las balas cerca, dice, te voy a robar igual la manzana. Y sigue corriendo, sigue queriendo irse. Bueno, si en ese caso, cuando ya está por desaparecer el chico, le mete un tiro en la pierna, uno podrá decir, era necesario, porque ya no podía evitar que se lleve la manzana de otra manera. A pesar de eso, nunca sería racional, ¿no? Nunca habría legítima defensa, porque esa defensa sería irracional, sería desproporcionada, sería injusta, sería inhumana, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero es que ustedes entiendan la diferencia entre necesaria y racional. Necesaria quiere decir, dentro de todas las alternativas posibles, tiene que elegir la menos dañina. Bueno, en el ejemplo la menos dañina. Sí. Disculpe que me interrumpa, pero hay chicos que están en sala de espera pidiendo ser aceptados. No sé si la profesora está escuchando. Uy, a ver, le mando otro mensaje.
Profe, tiene la cámara apagada. Celia, perdón que hay gente que quiere entrar. Gracias. Pero, ahí está. ¿Ustedes no me veían recién? Perdón, no me di cuenta yo, la verdad. Pero yo estaba igual, ¿eh? Bueno, pero ¿vieron qué feo que es cuando uno habla y no viene la persona? Bueno, yo ahora tengo varias personas acá, mira, Agustina Reali, Brenda Jimena, León González. Ahora aparecen, ¿eh? León González, ahí está, Lucía Ferreira apareció, Agustina Reali no apareció todavía. Bueno, Luján Rocco tampoco apareció. Bueno, entonces esto implica que está bueno que ya que no tenemos esa posibilidad tan terriblemente linda que es estar frente al otro, ¿no? Porque la verdad que sería bárbaro, en vez de estar frente a esta máquina de porquería, poder estar cerca, poder hablar y poder, qué sé yo, uno expresarse a veces con una manera más clara de llegar al otro, ¿no? Porque en derecho, el derecho penal hay que expresarlo con sentimientos. El que no tiene sentimientos no vive el derecho penal, no le parece cualquier cosa. Pero, por ejemplo, que le metan un tiro en la espalda a un chico no puede ser un caso así nomás. Una cosa de loco que le metan un disparo a un chico, ¿no? Bueno, entonces, tenemos el caso tenemos los dos requisitos. La defensa tiene que ser necesaria y tiene que ser racional. A ver, vamos a ver un caso y ustedes me dicen qué faltaría, la necesidad o la racionalidad o ninguna de las dos, ¿no? Imaginemos que una persona ataca a otra a cuchilladas y la persona que recibe las cuchilladas, que está por recibir las cuchilladas, tiene un revólver en la mano y empieza a disparar contra el otro. ¿La agresión es una agresión ilegítima? Sí. Sí, porque nadie tiene derecho a disparar, a cuchillar al otro. ¿Eh? O sea, lo quería acuchillar, lo quería matar o lo quería lesionar. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la defensa frente a esa agresión ilegítima con cuchillo. Defenderse con un revólver sería una defensa necesaria en ese contexto, ¿no? ¿Necesaria o no necesaria? Profe, ¿y ahí cómo te das cuenta si no existe en esa situación una opción menos lesiva porque si yo me encuentro y es la única opción el revólver, es necesaria? Perfecto, pero toda esa aclaración que hiciste vos es la aclaración que hay que hacer para responder el caso. Está perfecto, o sea, lo que vos dijiste está perfecto. Vos lo que tenés que decir es, bueno, en ese caso, para poder saber si es necesaria, yo tengo que ver si tenía alguna otra alternativa distinta al uso de un revólver. Si no tenía ninguna otra alternativa, es necesario usar el revólver. Porque si no, otra es que se deje matar. Y él tiene derecho a no dejarse matar. ¿Bien? Ahora, claro, alguien le podría querer complicar un poquito la cosa y decir, supongamos que uno llegue a la conclusión de que el arma de fuego es más peligrosa que el cuchillo. Que en principio es así, ¿no? Porque con el arma desde más distancia lo puedo matar, con el cuchillo tengo que estar más cerca, etcétera, salvo que sea un buen tirador con el cuchillo. Bueno, pero en principio, por ejemplo, el robo con armas en el Código Penal se agrava cuando se comete con arma de fuego. Quiere decir que para el derecho argentino el uso de arma de fuego es más grave que el uso de un cuchillo, ¿no? Entonces, si una persona tiene un cuchillo en una mano y un revólver en la otra, lo atacan con un cuchillo, ¿no? Y usa el revólver. ¿Es necesario usar el revólver? No. Bueno, uno podría decir que no. Yo ahí tengo una duda, porque creo que Zaffaroni separa y dice que es distinto lo proporcional que lo racional, que no necesariamente la legítima defensa
necesita ser proporcional. ¿Me podría definir Claro, eso y explicar? exacto. Exacto, él dice perfecto. que no necesariamente tiene que ser proporcional. Lo que Listo. tiene que no ser es manifiestamente desproporcional. Perfecto, gracias. Pero es parecido, ¿eh? No hagamos un juego de palabras tampoco, ¿eh? Yo tengo una duda, profe. Sí, espera, siempre tiene que haber un poco de proporción. Sí, a ver, escucho. El medio empleado para repeler una agresión legítima debe ser equivalente con la cual se está siendo agredido o no necesariamente. Bueno, justamente a eso íbamos con el ejemplo de el que tiene para defenderse un cuchillo y un arma de fuego, lo atacan a cuchilladas. ¿Tiene que defenderse con el cuchillo o puede defenderse con el revólver también? Puede defenderse con el revólver, porque es lo único que tiene a su disponibilidad, si no lo va a matar. Profe, Claro, ¿puedo Perdón, supongamos que en el ejemplo nosotros decíamos que también tiene un cuchillo a su disposición. Pero el cuchillo a su disposición no es tan efectivo para defender su vida en ese caso. Se coloca en paridad de situación con el atacante. En cambio, el revólver le da más chance de defenderse eficazmente. Entonces no tiene obligación de elegir el cuchillo, obviamente. Él tiene que elegir el medio que mejor le permita defenderse. Ahora, si él tenía medios menos lesivos, no será necesario, pero ¿cómo se llama? Si no es necesaria, si la defensa no es necesaria, no habría legítima defensa. ¿Está bien? Profe, pero... En este caso es necesario usar cualquiera de los dos, en el ejemplo del cuchillo. Claro, perfecto, sí. Pero en ese caso, ¿el cuchillo no es un medio menos lesivo que un revólver? Sí, el cuchillo es menos lesivo, pero en realidad los dos atacan los dos matan. Claro, profesor, eso es lo que... Y no hay una gran desproporción ahí entonces, claro. No habría una gran desproporción Perfecto. para nada. Sí, pero la pregunta anterior era encaminada a si era necesario o no era necesario. Bueno, de todas maneras, yo creo que es necesario igual, aunque uno use el revólver o el cuchillo, porque cualquiera de los dos, por más que uno me dé más chance, los dos son igualmente lesivos, los dos matan. ¿No? No es que... Pero en este caso es discutible. ¿Cómo? Que en este caso es discutible, porque el arma causa mucho más daño que un cuchillo. Y entonces yo discutiría la gravedad que puede ocasionar si es el arma o el cuchillo. Entonces sería menos lesión el cuchillo. Perdón. Vamos a pensar bien en el caso, porque si estamos hablando de un caso, tenemos que tener bien clarito cuáles son los detalles del caso. Porque si no, decimos cualquier cosa. Si a nosotros nos están por clavar el cuchillo en el pecho, no podemos entrar a evaluar en ese momento cuál de los dos es más lesivo o cuál es menos lesivo. En el momento en que nos están por clavar un cuchillo en el pecho, nos vamos a decir, a ver, esperad un poquito, a ver cuál es más lesivo de los dos. No. En ese momento, frente al ataque que me está por acabar la vida, me entra el cuchillo en la vida, yo lo que tengo derecho a usar un medio que evite esa agresión, ¿no? Profesor, eso es lo que... Por Entonces, perdón que termine de contestar eso. Si a pesar de que me están agrediendo, yo me puedo defender con un disparo en el pie, como sería el caso del chico que le está robando la fruta. Imaginemos que en vez del chico que le está robando la fruta, que es demasiado evidente ese caso, supongamos que alguien entra a la casa y se está llevando nuestra computadora. Ustedes que estamos en la clase, le empiezan a robar la computadora y se pierden la clase. Y ustedes dicen, con tal de perder la clase, llévatela, dicen. Bueno, no, pero alguien les está robando la computadora y ustedes, para evitar que les lleven la computadora, le metan un tiro en el pecho, ¿no? Entonces yo le diría, mire, que le meta un tiro en el pecho o una cuchillada en el pecho es lo mismo. Ahora, si pudo evitarse ese hecho, si pudo evitarse que se llevara la computadora
haciendo un disparo al aire, hacer un disparo al aire, usar el arma de fuego para hacer un disparo al aire, era una conducta menos lesiva que aplicar una cuchillada. Entonces, en ese ejemplo concreto, es menos lesivo usar el arma de fuego. Ahora, cuando se la va a usar para matar, son los dos igual de lesivos. Entonces, lo que hay que ver es, en el caso concreto, si el autor tuvo alguna posibilidad de evitar la agresión ilegítima con un medio menos lesivo, ¿no? Pero cuando hablamos de un medio menos lesivo, no estamos hablando del medio como instrumento, estamos hablando de la conducta defensiva menos lesiva. ¿Está bien? Y la conducta defensiva de matar al agresor con cuchillo o con revólver es igualmente lesiva. Bueno, imaginemos ahora otra cosa, ¿no? Imaginemos que un fortachón ataca a trompadas a una persona físicamente mucho más pequeña, ¿no? Un gran fortachón, un urso, ataca a golpes y a patadas. Y este otro, el chiquito que está recibiendo patadas y golpes, como si fuera el ataque de los rugbyers, imagínense ustedes, ahí está, imagínense los rugbyers golpeando al pobre muchacho de Villa Gesell que estaba en el piso, ¿no? Imaginemos que ese muchacho hubiera tenido un revólver en el bolsillo, lo alcanza a sacar y empieza a matar rugbyers ahí. No a los que están en la cancha, lo que le estaba pegando ahí, ¿no? Y por ahí alguien podría decir, a ver, no sé si alguien está pensando, y atacar a trompadas, para mí puede. Atacar a otro a trompadas y a golpes y a patadas es algo mucho menos grave que un disparo de arma de fuego. Parecería que uno podría decir que es desproporcionado. Para mí no es desproporcionado. Claro, pero no es desproporcionado porque lo atacaban entre varios a uno. Bien. No es desproporcionada la defensa respecto del ataque en las circunstancias concretas del ataque de todo un grupo de rugby. O bien en la circunstancia de que el fortachón está por matar al chiquitín. ¿No? Pero no sería lo mismo que alguien ataque a otro físicamente equivalente, dos personas que tienen la misma posibilidad de defensa, la misma contextura física, etc. Uno lo empieza a pegar piña y el otro saca un arma y le mete un tiro. Eso es irracional, ¿está claro ahí? O sea, uno podrá decir, bueno, por más que sea el único medio que tenga, porque él es pacifista y no usa los brazos ni los pies para golpear, bueno, pero en ese caso es irracional pegarle un tiro al que le venga a pegar una piña, ¿no? O sea que no se trata, en definitiva, de piña, patada, cuchillo, revólver, sino que se trata de comparar la concreta agresión con la concreta defensa, de acuerdo con todos sus elementos y circunstancias, para resolver dos preguntas. Primera pregunta, ¿tenía a su alcance un medio menos lesivo de defensa? Eso hace a si es necesaria o no necesaria. Segunda pregunta, ¿era manifiestamente desproporcional con el ataque? Esa es la pregunta referida a la necesaria racionalidad de la defensa. Uno necesidad y otro racionalidad. Bueno, el tercer elemento de la legítima defensa es el más perturbador, ¿no? Porque la ley penal argentina, muchas leyes penales del mundo no dicen esto, dice falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Quiere decir que si alguien es agredido ilegítimamente en forma actual o inminente, se defiende
de una agresión actual o de una agresión inminente. Se defiende en forma necesaria y en forma racional. Pero él provocó la situación. La ley dice que si él provocó suficientemente la situación de legítima, la situación de defensa, la situación de necesidad de defenderse, entonces no puede invocar legítima defensa. Primera aclaración para que no nos volvamos locos, ¿no? Bueno, si no puede invocar legítima defensa, ojo que después podría invocar estado de necesidad, ¿eh? No es cuestión de que todo el mundo se deje matar. Hay que ver la situación, hay que ver el caso. Pero bueno, cuando la ley dice falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, hay un caso que pareciera que entra clarito, que sería el que provoca intencionalmente para que lo agredan y después se tenga que defender, ¿no? O sea, la provocación intencional sí puede excluir la legítima defensa, por lo menos claramente, ¿no? Sin discusión pareciera. Si yo, ¿por qué? Porque de alguna manera, fíjense, la situación guarda algún paralelismo, alguna analogía con la autoridad mediata. Porque de alguna manera el mismo autor que intencionalmente crea una situación en la que después se tiene que defender, se utiliza a sí mismo como un instrumento para obrar justificadamente, ¿no? Crea él a propósito la situación de aparente legítima defensa para después mostrar que él se defendió, pero en realidad él provocó para hacerlo. Él tenía el dominio de todo el hecho desde el comienzo. Pareciera que es razonable sostener que el que provoca intenciona eso no puede invocar legítima defensa. ¿Hasta ahí está claro? Si no, sería muy fácil, ¿no? Yo provoco a cualquiera y lo mato impunemente. Bueno. Pero una cosa distinta es que la conducta que podría eventualmente provocar, la conducta que puede generar una agresión, o sea, empiezo de vuelta. Otra cosa distinta es que la conducta que termina generando una agresión ilegítima en contra sea una conducta imprudente. Y acá voy a discrepar con mi querido amigo Raúl Zaffaroni, ¿no? Que él acepta que junto con prácticamente toda la doctrina argentina, acepta que la provocación imprudente, la provocación culposa, una conducta culposa, puede constituir provocación suficiente y entonces impedir la legítima defensa, ¿no? La aclaración que tengo que hacer para que se entienda es que muchos dicen que si excluye la legítima defensa es punible. En cambio, la aclaración que yo hice al comienzo muestra una alternativa distinta. Si yo excluyo la legítima defensa, no tengo por qué excluirle el estado de necesidad o bien otra eximente de pena. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo de libro, ¿no? Pero que también se ha dado en la realidad, excepcionalmente se ha dado. Una persona se va del trabajo a su casa a buscar el celular que se había olvidado. Llega a su casa, entra, oh sorpresa, encuentra en el cuarto donde duermen esta persona con su pareja, se encuentra a su pareja con un tercero. Y no se lo encuentra haciendo de comer, sino que se lo encuentra en una actitud claramente íntima, ¿no? Se lo encuentra haciendo el amor desaforadamente. Bueno. En ese momento, antes se decía, qué sé yo, el caso del marido que encuentra el amante, ¿no? Bueno,
para no estar hablando de casados o no, digamos, bueno, una persona llega, se encuentra a su pareja, no importa de qué sexo, se encuentra a su pareja con otro tercero teniendo sexo. Se vuelve loco en ese momento, ¿no? Como es sorpresivo, ¿y qué hace? Encuentra un fierro apoyado contra, o había un colgador, ahí está, vamos a hacerlo más real, el perchero, encuentra un perchero, eso de pie, de hierro, agarra el perchero y se lo va a dar en la cabeza, ahí ustedes se pueden imaginar a quién, ¿no? A su pareja o al tercero, no sé, qué sé yo, a quién. No sé a quién elegiría cada uno, pero bueno, supongamos que algún loco, en realidad no hay que elegir a nadie, ¿no? Bueno, pero imaginemos que va y se la agarra con su pareja, y entonces le va a aplicar el perchero de hierro en la cabeza. ¿Está bien? Bueno. Entonces, su pareja, que siempre tenía, como había tenido una mala experiencia con un hombre violento, siempre dormía con un revólver abajo del colchón, alcanza a agarrar el revólver, ¿no? Y le mete un tiro y evita que le apliquen el colgador de fierro en la cabeza y evita su muerte. Bien, en este caso vamos a analizar la conducta de la pareja, ¿no? No del que llega a su casa, sino el que estaba en la cama, que es pareja del que llega. Cuando toma el arma y le dispara y lo mata queriendo matarlo o no queriendo matarlo. Imaginemos que lo quiso matar porque se imaginó que si no lo mataba moría ella. Porque no es que le iba a aplicar un solo golpe, le iba a aplicar tantos golpes como los necesarios para matarla, ¿no? Entonces, la pareja, para defender su vida, le aplica un tiro. Realiza entonces una conducta de matarlo intencionalmente. ¿Cómo sería esa conducta respecto del tipo penal de homicidio doloso? ¿Cómo tiene que ser la conducta para ser punible? La conducta va a ser típica de homicidio. Típica. Tiene que ser típica. Respecto al tipo penal de homicidio, ¿se dan los elementos objetivos? ¿Mata a otro? Sí, mata a otro. Hay una conducta que produce la muerte de otro, hay relación de causalidad o imputación objetiva, se dan los elementos objetivos del tipo penal de homicidio doloso. Pero el tipo penal de homicidio doloso, además de esos elementos objetivos, exige el dolo. ¿Obra con dolo de matar? Sí, perfecto. Obra con dolo de matar. ¿Por qué? Porque sabe que mata y quiere matar. Conoce que aplicándole un disparo en el pecho, en un lugar mortal, conoce que lo va a matar y quiere matarlo. Bien. Realiza una conducta, la mujer o el hombre, no importa, la pareja, realiza una conducta típica de homicidio doloso. ¿Cómo tiene que ser esa conducta típica entonces para ser delito, además de típica? Antijurídica. Antijurídica, perfecto. En este caso, para saber si es antijurídica o no, habrá que determinar si había qué causa de justificación. Legítima defensa. Legítima defensa. Para ver si hay legítima defensa, decimos, ¿hay agresión ilegítima en su contra? ¿Existe en este caso agresión ilegítima del que llegó a la casa? Una agresión inminente. Sí, existe una agresión ilegítima. Perdón, porque inminente es la que puede darse en cualquier